Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla, innovador social y copiloto organizacional de Novarum México. En episodios pasados he ido intercalando de manera muy pequeña, muy marginal, algunos conceptos de la metodología de Spiral Dynamics Integral. Una poderosa metodología que se utilizó por uno de los arquitectos de la transición pacífica del apartheid en Sudáfrica, el doctor Tom Beck, de quien tuve la oportunidad de recibir no solamente su formación que en el tema, ¿verdad? Alrededor del año 2000 hasta finalmente poco antes de su partida, de su fallecimiento, seguí teniendo interacción con él, ya que prácticamente fungía como mi mentor en el tema de Spiral Dynamics. Bueno, releyendo uno de sus libros, que también las ligas de los dos libros que les voy a mencionar las vamos a poner en los comentarios. Su último libro, que fue tal vez como 2 o 3 años antes de su partida, es un libro compartido en donde él es coautor, ¿verdad?, con otros colegas del mundo de Spiral Dynamics. El libro se llama Spiral Dynamics in Action, Humanity's Master Code. Releyendo el libro, en particular lo retomé por la inquietud de profundizar en uno de los conceptos que él propuso, conocido como diseños naturales. Y se me quedó muy grabado la primera vez que tomé la certificación en diseños naturales. El ejercicio que se hacía al inicio era reflexionar que la palabra diseño hablaba de algo intencionado, donde tú quieres diseñar algo, ¿sí? Entonces hay una intencionalidad. Mientras que la palabra natural se contrapone completamente a diseño, porque lo natural, pues es lo que está en la naturaleza. Y de manera natural, si tú pones una semilla en una tierra fértil con la cantidad de agua adecuada, con la cantidad de exposición al sol adecuado, va a germinar una pequeña plantita que se puede convertir en un gran árbol, ¿verdad? O en un producto, en una hortaliza, en fin, en algo que se puede multiplicar de una manera impresionante, ¿no? Eso es la naturaleza. Tiene sus tiempos, tiene sus ritmos, tiene sus condiciones. Entonces, hablar de diseños naturales en sí mismo es algo contradictorio, ¿no? Bueno, retomo el libro que había leído, déjenles digo, cuando él mismo me lo obsequió autografiado en la última oportunidad de interactuar con él, que fue en abril del 2018 en Dallas, Texas. Era un evento que los colegas que organizaban esto junto con él, Summit for the Future. Bueno, el capítulo 4 se llama Natural Design, The Ever Emerging Ecology, la ecología emergiendo de manera permanente, ¿no? Y curiosamente trae un subtítulo, dice Diseños Naturales Conceptualizados, y hace mención a un autor que la primera vez que lo leí ni siquiera lo subrayé, ni siquiera me llamó la atención. Y dice Natural Design, coma, y inmediatamente da crédito a un autor de apellido O.R.R. Ya después encontré que se llama David W. Orr, pero O.R.R., y hace referencia a un documento que él publicó en el 2003. Pero eso es lo que toma de referencia como punto de partida, lo que Orr explica con relación a los diseños naturales. Bueno, eso me llevó a visitar, ¿verdad?, Internet, ver la referencia a la que hacía mención aquí en el libro, y trae un índice de autores, y entonces el artículo al que hacen mención es The Nature of Design, Ecology, Culture and Human Intention, de Oxford University Press. Es un libro, de hecho. Pues me di la tarea de buscarlo, de encontrar información valiosa, ¿verdad? Y de conocer más sobre el trabajo de esta persona. Y yo los diseños naturales los había comprendido y aplicado en organizaciones a través de alinear la naturaleza humana con su quehacer, con los procesos de la organización para mejorar un desempeño. Pero no había caído en cuenta que los diseños naturales, si nos cargamos hacia la parte de la naturaleza, pues llegas inevitablemente a los temas de desarrollo sostenible, del cuidado del planeta, de las amenazas que hay en cuanto al cambio climático, que yo entiendo y es muy controvertido de quienes piensan que existe, que no existe, que es una exageración. La verdad es que la realidad nos ha mostrado que las cosas están cambiando.
¿sí? Por los fenómenos naturales que hemos vivido recientemente. En este momento que estoy grabando, todas las desgracias que sucedieron en Valencia, España, fueron hace 2 semanas. Y es impresionante ver la fuerza de la naturaleza, esas grandes caudales de agua que arrasaban con todo lo que llevaban. Yo no me explicaba cómo era que los autos habían quedado todos hechos amontonados. Imagínense el peso de un auto, ¿no? Y ahora de decenas de autos, quizás fueron cientos, miles de autos, más todas las pérdidas humanas y materiales. Bueno, es impresionante los fenómenos, ¿no? Las sequías extremas, las lluvias extremas en otros lados del mundo, mientras que por otra parte se están muriendo de sed. Pero de que el clima está cambiando es evidente, ¿no? Entonces, recuerdo que tengo un par de libros. Yo recordaba que tenía 3 libros sobre el tema de sostenibilidad y me pongo a buscarlos, y como me he dado a la tarea de realmente cumplir el adagio o el refrán mexicano de agua que no has de beber, déjala correr. Hace tiempo empecé a donar libros de mi biblioteca personal a universidades locales. Y he encontrado tres oportunidades, cuatro oportunidades de donación a bibliotecas locales. Entonces dije, bueno, vamos a ver si lo tengo, alguno de los libros que yo recordaba que tenía. Y en efecto, encontré 2. No sé por qué yo tenía en la mente que uno de esos libros alguien me lo había regalado. Y uno de los libros que encontré, que es en el que me quiero centrar en este episodio, se llama Return on Sustainability, el retorno a la sostenibilidad. Y el subtítulo en español sería ¿Cómo los negocios pueden incrementar su rentabilidad y al mismo tiempo atender el cambio climático en una economía incierta? Pienso que el subtítulo explica muy bien la intención del autor, que es Kevin Wilhelm. Recuerden, les vamos a poner en la descripción del episodio las ligas para que puedan ir a Amazon y adquirir estos libros. Y Kevin, el autor del Retorno a la Sostenibilidad, le pide que la parte del prefacio, de la presentación del libro, la haga Bob Wheeler. ¿Okay? Y entonces, leyendo a Bob Wheeler, que por cierto, este es un libro del 2009, ¿sí? Menciona de un panel intergubernamental para el cambio climático, por sus siglas en inglés IPCC. En la reunión del 2007 reporta que pues quedan pocos años para que el efecto de los gases invernaderos empiecen a crear una experiencia irreversible. Menciona que faltan pocos años para que el efecto de los gases invernaderos que nosotros mismos generamos conviertan esto una experiencia irreversible y se precipite un cambio climático muy importante. También hace referencia que la evaluación de los ecosistemas en estos tiempos, el 60% de 24 ecosistemas importantes han sido degradados o usados de manera no sostenible, causándoles daños muy, muy graves. Y también menciona otro estudio de la huella ecológica de la humanidad, que es del 23% mayor de lo que el planeta puede sostener y continúa creciendo. Y así empieza a enunciar varios aspectos que señalan cómo el cambio climático está haciendo su daño y la importancia de enfocarnos en un desarrollo sostenible, ¿sí? Bueno, al final de su introducción menciona 6 acciones importantes, vitales, que se deben de atender de manera inmediata para detener estos daños ambientales y los retos sociales que se aunan precisamente a esta situación. Les voy a leer nada más el título de estas 6 grandes acciones que recomienda Bill Willard y me voy a concentrar en una que llamó mi atención. La primera tiene que ver con educación. Dice, necesitamos dar soporte a la educación integral enfocada al desarrollo sostenible a través de todos los sistemas educativos. O sea, esta es una de las cosas más importantes porque las nuevas generaciones ya van a venir, digamos, con un chip, con una conciencia de cuidado del medio ambiente. El segundo, que es del que voy a profundizar más adelante, dice, haz cabildeo para reemplazar el Producto Interno Bruto
por otro indicador. Y el indicador le llama indicador de progreso genuino, en lugar del Producto Interno Bruto. Les voy a ser sincero, para mí es la primera vez que veo este índice. Ya había leído sobre otras iniciativas como la de Bután, que sustituyó el Producto Interno Bruto por un índice de felicidad, y aparentemente les ha funcionado bastante bien. Entonces me llamó la atención este indicador de progreso genuino, así le llama él. La tercera acción que debemos de abordar es promover cambios ecológicos desde el punto de vista impositivo. O sea, los impuestos que en un momento dado se pueden gravar a las empresas por contaminar, por dañar ríos, por dañar el medio ambiente, por una huella de carbono que contribuye a seguir acelerando la destrucción del planeta. El cuarto es eliminar los subsidios perversos. Entonces menciona que en algunos países existen subsidios perversos porque incentivan la producción de combustibles fósiles, da ahí algunos datos. Luego, también movilizarse para soportar cambios en los precios del carbón, que es otra forma de desincentivar el uso de carbón para generar energía. Y la sexta acción importante es lidera con el ejemplo, ¿no? En donde lo que se busca es que desde tu vida personal, familiar, empresarial o en la organización que colabores, se trabaje fuertemente en acciones, aunque sean minúsculas, para cuidar el medio ambiente. Hace mención a los edificios certificados con la certificación LED, en donde son edificios que tienen ahorros importantes de energía y que curiosamente también se ha encontrado que cuando empiezas a abrazar todo este tipo de acciones en favor del planeta, se puede incrementar la productividad. Por eso, esta ecuación que pareciera no cuadrar, en donde como organización, como personas, invertimos tiempo y algo de recursos, ¿verdad? En diferente magnitud según el tamaño de tu empresa, el que también se tenga un incremento en productividad y por ende en rentabilidad. Pero regresemos al índice, al indicador de progreso genuino. Y este indicador de progreso genuino, además de tomar en cuenta lo que el Producto Interno Bruto, que son métricas de tipo financiero y económico, tiene un enfoque más sistémico, más integral para medir el progreso de un país, incorporando también otros elementos que tienen que ver con el cuidado de las variables que en un momento dado debemos de tener en cuenta, ¿no? El uso del agua, el uso de la energía, el número de empresas que empiezan a tener acciones hacia el cuidado del planeta de manera mucho más completa. De esta manera, con este indicador del progreso genuino, vamos a poder medir el desarrollo de un país, no solamente el crecimiento, que ya en otro episodio explicamos la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Nos decía un maestro, un expositor en este tema, especialista en temas de desarrollo, decía, un basurero crece, pero no se desarrolla. O sea, un depósito de basura, ¿no? Y aquí estamos hablando del desarrollo. Y en una búsqueda en Internet, en Investopedia, explican qué es el indicador de progreso genuino, y lo definen como una métrica que mide el crecimiento económico de un país y también, al mismo tiempo, tu bienestar integral de una manera mucho más completa que el Producto Interno Bruto. Fíjense nada más, fue desarrollado en 1995 por Clifford Cobb. También esta liga se las vamos a poner en la descripción. Y entonces este indicador toma en cuenta aspectos económicos, aspectos sociales y aspectos ambientales. Desarrollado desde 1995 y se usa en economías muy enfocadas al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, además de los aspectos económicos. Tiene, como les decía, 3 grandes grupos. Toma en cuenta los temas de inequidad o desigualdad social e incluye otros beneficios no necesariamente vinculados con los mercados y identifica los costos de oportunidad que se incurren cuando no se cuidan estos elementos. Este factor del indicador de progreso genuino, claro que impacta fuertemente en variables del medio ambiente y variables sociales. Y esto pudiera ser el santo grial
de ir encontrando cómo medir no solo el desarrollo económico, sino también el desarrollo social y el cuidado del planeta. De tal manera que incluye aspectos como contaminación, criminalidad, estructura familiar, educación, las afectaciones a los recursos naturales, los niveles salariales que se pagan a los trabajadores e incluso también los trabajos no pagados. Como sabemos, por ejemplo, los cuidadores de enfermos con frecuencia en nuestro país son mujeres que son parte de la familia y que nadie les paga, ¿verdad? El mismo trabajo de las personas, del ama de casa, ¿sí? O también en ocasiones ahora la mamá trabaja y el papá se queda en casa cuidando a los hijos y manteniendo limpio el hogar. Bueno, todos esos son trabajos no pagados. Fíjense muy bien, este índice incluye algo fabuloso, que es el trabajo de los voluntarios en las organizaciones de la sociedad civil. Incluye aspectos de excesos de jornadas laborales que muchas veces no se pagan como horas extras, también la subocupación y el desempleo. Y lo que se busca es medir de una forma clara la sostenibilidad de una sociedad, incluyendo todos estos aspectos y no solo la actividad económica. Es un intento para medir el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente y los costos sociales de la producción económica y el consumo, ¿sí? Ya que pueden tener efectos positivos, se reconoce, pero también efectos negativos. Cuando hice una indagación sobre este tema en una inteligencia artificial, pues encontré que lo más parecido a esto es precisamente Bután y al parecer Canadá está planeando adoptarlo. En esta búsqueda que hice en internet encontré una gráfica en donde hacen un estimado de este indicador en Estados Unidos y en la misma gráfica ponen cómo ha ido creciendo el Producto Interno Bruto per cápita como una línea ascendente, casi con una imagen exponencial, ¿verdad? Pero es una línea ascendente muy inclinada entre el año 1950 y el 2004. Y por otra parte, ponen el índice de progreso genuino, también en la misma gráfica, pero está prácticamente horizontal, o sea, una pequeña imagen que se ve que asciende este índice de progreso genuino per cápita muy, muy leve. De tal manera que nos daríamos cuenta que para incrementar este indicador de progreso genuino, sí se necesitarían acciones no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel de organizaciones de las familias y las personas. Entonces, pues aquí tenemos un buen reto. Seguramente a algunos de ustedes les interesa este tema del desarrollo sostenible y pueden escuchar nuestros podcasts que van a encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestra landing page de novarum.mx y también en Spotify. Hemos grabado episodios donde invitamos a Sara Flores, una especialista española en este tema. Ese es uno de los episodios que tenemos grabados sobre desarrollo sostenible. También tenemos otra entrevista con Eduardo de Quevedo, donde nos comparte prácticas muy sencillas que él vivió contrastando sus experiencias en México y en Italia. Ese episodio se llama El reuso de la basura en las ciudades, ¿sí? ¿Qué hacemos con la basura en las ciudades? Tenemos otro episodio relacionado con los árboles en las ciudades, con Jorge Vidó. Entonces, vamos a estar incluyendo esta combinación de Spiral Dynamics con desarrollo sostenible y entendiendo por desarrollo sostenible precisamente lo que nos enseña este fabuloso indicador del progreso genuino, en donde podemos ver que esos tres elementos no los podemos dejar fuera: el económico, el ambiental y el social. Muchas gracias. Seguiremos dándoles ideas para que implementen esto en sus empresas, porque precisamente las pequeñas y medianas empresas, al ser un volumen mayor en los países o en particular en México, van a tener un papel sumamente importante para ir adoptando de manera gradual estas prácticas en su operación diaria. Esto es Conexión Novarum. Recuerden que los invitamos a visitar la academia. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, el curso que tenemos sobre empresas inusuales para que precisamente su empresa se desmarque
de la corriente, ¿verdad? Se desmarque de lo que tradicionalmente se enseña en las universidades y se convierta en una empresa inusual, incluyendo también el cuidado del medio ambiente. Que tengan buen día.